Estimados estudiantes, muy buenas tardes en este día de sábado. Eh, Felicitarlos, ¿no? Por el esfuerzo, además, que siempre ponemos para estudiar en este horario, en un día sábado que usualmente se destina al descanso. En nuestra última clase nosotros ya hemos analizado algunos otros tipos penales en los cuales el bien jurídicamente tutelado es la seguridad del Estado, ¿no? Y todavía estábamos analizando algunos tipos penales que se refieren a la seguridad exterior del Estado. Y veíamos que algunos delitos se extienden a extranjeros, pero extranjeros que pudieran ser eh, residentes, ¿no? Es decir, extranjeros residentes, aquellos que tienen la residencia. Hemos analizado el delito de espionaje, también la introducción clandestina y posesión de medios de espionaje, y de esta manera nosotros íbamos desarrollando más y más aquella capacidad para poder realizar esta actividad tan importante que es la descomposición de los tipos penales. Y nosotros en nuestra última clase nos hemos quedado con el tipo penal de actos hostiles. Los estados en lo posible tienen que convivir en paz. Bueno, ya las guerras, digamos, procuran restringirse en gran medida, exceptuando algunas circunstancias, ¿no? Ya que, bueno, la civilización ha ido aumentando y a comparación de tiempos de la antigüedad en los que constantemente se estaba en búsqueda de territorio y conquista, el día de hoy se procura relaciones comerciales mucho más, como diríamos, llevaderas, relaciones diplomáticas mucho más que pudieran beneficiar a todos los estados que forman parte de convenios, tratados, etcétera. Entonces se busca, ¿no?, la convivencia en paz entre los estados. Pero a veces, por conductas que no son fomentadas o autorizadas por los gobiernos, bueno, se expone a los estados en peligro y se pone en riesgo a los mismos a que puedan iniciar una situación bélica, a que los mismos puedan iniciar la guerra o a que les inicien la guerra, ¿no? Por ciertas situaciones, o a que la venganza se pueda hacer en su territorio. Entonces, el tipo penal de actos hostiles lo que busca es sancionar a aquellos que generen esa enemistad con otros estados, ¿no? Por medio de actitudes que, bueno, van a generar una ofensa a otros estados. Los actos hostiles, entonces, son manifestaciones de enemistad que se materializan en oposición a determinado gobierno o nación para causarle un perjuicio notorio o por lo menos ofenderlo o derribarlo. Estos no se refieren a escritos, grabados o dibujos o trabajo académico o similares, sino o trabajo intelectual que pudiera darse respecto a apreciaciones o valoraciones. Esto se refiere, por ejemplo, a fomentar corrientes políticas adversas al gobierno extranjero y hacerlo, claro está, con esa intención de enemistad. Eh, Organizar una expedición contra un estado extranjero, es decir, organizar a un grupo de personas que quieran ingresar a un estado extranjero. Ultrajar una bandera extranjera provocando tumultos contra personas de un estado extranjero, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de que exista crueldad contra un extranjero puede generar la reacción de este estado, ¿no? Y puede generar, claro, estas situaciones no deseadas que sean contrarias a la paz entre los estados. Entonces pone en peligro de guerra o motiva vejaciones, comienzan lesionando relaciones diplomáticas. Es así que nosotros tenemos previsto en el artículo 114 el tipo penal de actos hostiles, que nos dice textualmente lo siguiente: el que sin conocimiento ni influjo del gobierno cometiere hostilidades contra alguna potencia extranjera y expusiese al Estado por esta causa al peligro serio de una declaración de guerra o a que se hagan vejaciones o represalias, siempre hay que tomar en cuenta la disyunción, no se olviden, ¿no? No es lo mismo que una conjunción como tal, una conjunción propiamente dicha, o represalias contra sus nacionales en el exterior o la ruptura de relaciones diplomáticas,
va a ser sancionado con la privación de libertad de 2 a 4 años. Pero si es que producto de esto se genere realizando el tipo penal que estamos analizando tiene como nomen juris el de actos hostiles, ¿verdad? El, previsto en el artículo 114 del Código Penal, el verbo nuclear, como ustedes ya saben, es la acción que exige el tipo penal, esa acción que está descrita en abstracto en el tipo penal, es decir, algo que no necesariamente está pasando en la realidad concretamente, pero es la descripción que te da el tipo penal de la acción que debe realizarse. Y la acción que debe realizarse en el tipo de actos hostiles es cometer hostilidades. Las circunstancias complementarias, es decir, aquellas que deben concurrir en este delito para ser tal, es en primer lugar que no tiene que haber ni conocimiento ni influjo del gobierno. El gobierno no tiene que tener conocimiento de estos actos hostiles y no tiene que influenciar para que se realicen los mismos. Debe realizarse contra una potencia extranjera, también este aspecto es importante, se realiza contra un Estado extranjero, pudiendo llegar a generar, claro está, la guerra. Y las consecuencias que tendría que generar este tipo penal pueden ser las siguientes, ¿no? Cualquiera de las siguientes, o dos de estas, o las tres inclusive, pero con que sea una, basta. Debe exponerse a peligro de declaración de guerra al Estado. Tiene que haber, o pueden ser vejaciones o represalias contra nacionales en el exterior. O finalmente que se genere la ruptura de relaciones diplomáticas con esa potencia extranjera a la cual se ha ofendido mediante estos actos hostiles. También está dentro de las condiciones el hecho de generar la guerra y en este caso obviamente la pena es mayor. El elemento subjetivo, estimados estudiantes, es el dolo, porque no se establece de manera específica que sea un delito culposo. El sujeto activo es indeterminado porque no exige una calidad especial para la persona que pueda cometer el delito. Nos dice el que sin conocimiento ni influjo del gobierno. Es decir, cualquier persona puede cometer este delito. El objeto material podría ser una potencia extranjera en sus consulados, es decir, en edificaciones o en su territorio inclusive. Entonces sí hay un objeto material que podría haber en este tipo penal y que establece el tipo del artículo 114. El bien jurídico, ya lo hemos visto, es la seguridad del Estado y la sanción es de 2 a 4 años, pero en caso que se genere la guerra, es de 10 años de presidio, ¿no? En caso que se genere la guerra. Otro de los delitos, estimados estudiantes, que están previstos con la finalidad del resguardo de la seguridad exterior del Estado es el delito de la revelación de secretos. Y en este sí hay una figura culposa, vamos a ver en un instante más, ¿no? En este sí hay figura culposa, pero también hay figura dolosa. Otras legislaciones lo denominan como un delito de infidencia. Implica poner en conocimiento de quien no debe saber el secreto situaciones de naturaleza política, militar, concerniente a la seguridad del Estado, relativo a medios de defensa o a las relaciones diplomáticas o exteriores. Es genérico, sin embargo, tiene agravante para los funcionarios públicos. Si un funcionario público, por algún motivo, revela estos secretos de naturaleza política, militar, que tengan relación con la seguridad del Estado o con medios de defensa o relaciones diplomáticas, claro está que tendrá una pena mucho mayor, ¿no? Si bien todos tenemos derecho a acceder a datos de la administración pública, estimados estudiantes, esta figura tiene límites dentro de nuestra frontera cuando se trata de la seguridad nacional. Según el artículo 24 de nuestra Constitución Política del Estado, todos tenemos derecho de petición, ¿no? Entonces podemos apersonarnos ante las entidades del Estado para poder recabar la información que consideremos necesaria sobre la misma. Sin embargo, hay un límite para la divulgación de esto, ¿no? Pues esta información podría llegar a poner en peligro al Estado mismo si es que la divulgamos. Entonces, hay ese límite, ¿no?
Bajo Fernández, citado por Jorge Balda, nos dice que por secreto se tiene que entender, está mal escrito aquí, ha de entenderse el conocimiento reservado a un número limitado de personas y oculto a otras. Entonces, el secreto implica que hay un número limitado de personas que tienen algún conocimiento, ¿no?, específico, y que otras personas no pueden conocerlo. Y si estos secretos entonces, o bueno, esta información que nosotros recabamos del Estado, no necesariamente tiene que salir fuera del Estado, ¿no?, a otros estados, pudiendo generar, reitero, cierto peligro para el nuestro. Revisemos la descomposición del tipo. El tipo penal se encuentra previsto en el artículo 115 de nuestro Código Penal y nos establece lo siguiente: el que revelare secretos de carácter político o militar concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o relaciones exteriores, incurrirá en privación de libertad de 1 a 6 años. La sanción va a ser elevada en 1/3 si el agente perpetrare este delito abusando de la función, empleo o comisión conferidos por la autoridad pública. De este tipo penal podemos llegar entonces al siguiente análisis. Nomen juris, ya hemos dicho, revelación de secretos, previsto en el artículo 115 de nuestro Código Penal. El verbo nuclear es revelar. Revelar significa poner a la luz, quitar el velo de algo, es decir, hacer conocer algo, ¿no? Revelar. Circunstancia complementaria, van a ser secretos los que se van a revelar, secretos que pueden ser o políticos o militares, o ambos también, ¿no? Pero estos tienen que ser concernientes a la seguridad del Estado, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores. Incurrirá entonces en privación de libertad de 1 a 6 años. Entonces basta con que sean secretos de este tipo y puede darse esto de manera dolosa o de manera culposa. El artículo 116 de nuestro Código Penal establece que este delito puede cometerse por culpa, ¿no? Si la revelación de los secretos mencionados por el artículo anterior fuere cometida por culpa del que se hallare en posesión en virtud de su empleo u otro oficio, la sanción será de reclusión de 6 meses a 2 años. Entonces puede ser culposo siempre y cuando se trate de una persona que tenga posesión en virtud de su empleo u oficio, ¿no? Alguien que en virtud de su trabajo tenga esa información. Solo esas personas pueden cometer el delito culposo. El sujeto activo es indeterminado, ¿no? Pero también es determinado en el caso del agravante, ¿no? Agravada en 1/3 si se comete por una autoridad pública. Si es por cualquier persona, serán, bueno, tendrá de 1 a 6 años. Entonces hay sujeto indeterminado, pero también se determina, ¿no? En el caso del agravante, y se determina también en razón del oficio en el artículo 116. El sujeto pasivo es el Estado, porque, bueno, es su seguridad la que se está protegiendo, ¿no? El Estado y, por tanto, toda la sociedad que forma parte del Estado. Pero también un Estado aliado, como les he manifestado hace un instante cuando hacíamos algunas consideraciones previas. El artículo 120 del Código Penal establece que cualquiera de los delitos establecidos anteriormente y que se cometan contra un Estado aliado también se van a castigar, ¿no? Entonces se determina el sujeto pasivo. Objeto material, en este caso no tiene un objeto material, ¿no? ¿Por qué? Porque se están revelando secretos, es decir, se está revelando el conocimiento de algo y el conocimiento no es visible ni se puede tocar. Entonces, lo que se va a divulgar, lo que se va a develar, lo que se va a difundir, digámoslo así, es conocimiento. Entonces, no tiene un sustento, la acción, un sustento material, es decir, no es que se está mostrando algo específicamente, sino algo abstracto que no tiene ese sustento, ¿no? Por eso es que objeto material no lo podemos encontrar
en este tipo penal. La sanción es la pena de 1 a 6 años para sujetos indeterminados, siempre y cuando sea doloso, agravada en 1/3 si se comete por autoridad pública, siendo doloso, y 6 meses a 2 años en caso de ser culposo, según lo previsto por el artículo 116 del Código Penal. Entonces, como pueden ver, hay artículos a los que se remiten también a otros, ¿no? Entonces, hay que tomarlos en consideración. Otro de los tipos penales establecidos por nuestro Código Penal y que establecen una protección del una protección de la seguridad del Estado es el delito de infidelidad en negocios del Estado, previsto por el artículo 117 del Código Penal. La infidelidad, estimados estudiantes, implica incumplir un compromiso de fidelidad y lealtad. Muchas veces a ciertas personas se va a confiar ciertos aspectos y ellas van a contrariar esta confianza que se tiene en ellos, ¿no? Los negocios del Estado van a ser todos los tratos, acuerdos y convenios que pueden favorecer a uno o varios países en función a las voluntades equiparables en beneficio colectivo, ¿no? Entonces, los negocios que realiza el Estado sobre aranceles, etcétera, van a plasmarse también mediante instrumentos que, bueno, están regulados, diríamoslo así, por el derecho internacional. Y estos tendrían que buscar el beneficio colectivo. Para realizar este tipo de negocios, el Estado envía, ¿no? Envía misiones para negociaciones internacionales. Entonces va a otorgar instrucciones a ciertos funcionarios que van a ser claras y que van a ser concretas. Puede hacerlo de manera muy rígida, es decir, manifestando claramente cuál es la misión de la persona a la que han encomendado, es decir, qué es lo que tiene que negociar específicamente y que no se puede mover más allá de esos límites, o también pueden darle una libertad de acción, ¿no? También entonces, como dice nuestro material, pueden tener un horizonte más o menos amplio. Le pueden decir, bueno, tú negocias este arancel, pero no lo puedes aceptar más que hasta este porcentaje, digamos, ¿no? Entonces, le dan un campo de acción dentro del cual puede actuar, más o menos amplio para que pueda trabajar dentro de él, como dice nuestro texto. La antijuridicidad de este tipo de delitos, bueno, de este delito de infidelidad en negocios del Estado, implica en que la persona a la cual se le ha confiado y se le ha designado ciertas negociaciones se aparta de las instrucciones que ha recibido. Es en ese momento que se comete el delito. Las negociaciones además deben generar la probabilidad de un perjuicio para el interés nacional. Entonces, son aspectos sumamente importantes que no debemos olvidar. Si tenemos que descomponer este tipo penal, este se encuentra previsto por el artículo 117 del Código Penal, que nos establece el representante o comisionado por el gobierno de Bolivia para negociar un tratado, acuerdo o convenio con otro estado, que se aparte de sus instrucciones, de modo que pueda producir perjuicios al interés nacional, incurrirá en presidio de 2 a 6 años. La sanción será elevada en una mitad si el delito se perpetra con fines de lucro o en tiempos de guerra. Entonces, el verbo nuclear de este tipo penal es apartar, ¿no? Alguien que vaya más allá de los límites que se le ha otorgado, que se aleje de esos límites, apartar, ¿no? Esa es la acción que debe cometer. Apartarse de los designios que se le ha otorgado por parte del gobierno boliviano, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias complementarias? Tiene que tratarse de una negociación de un tratado o de un acuerdo o un convenio del Estado, ¿no? En el que él esté participando. Se requieren además instrucciones, ¿no? Se aparte de sus instrucciones, dice, entonces es necesario que haya instrucciones.
Si a alguien se le ha mandado sin instrucciones específicas, entonces no cometerá este delito, ¿no? Porque nos dice claramente que se apartare de sus instrucciones de modo que pueda producir perjuicios al interés nacional. Ahora, claro está que hay instrucciones que ya van a estar previstas en la ley y van a estar previstas en la misma Constitución, ¿no? Entonces tampoco eso significa que pueda salirse, tenga un rango infinito de poder negociar como quiera los convenios que puedan darse con otros estados, ¿no? Tiene que haber, no un perjuicio, esto es lo interesante, ¿no? Este tipo penal dice, tiene que haber probabilidad de perjuicio, es decir, que pueda ser que el interés nacional se ponga en peligro, que pueda perjudicarse. Es decir, que no exige un perjuicio real este tipo penal, exige una probabilidad de que haya ese perjuicio. Basta con eso. También hay una circunstancia que son los fines de lucro o que exista tiempo de guerra, y esto va a generar un agravante especial, ¿no? La sanción se eleva en la mitad si el delito se perpetra bajo estas circunstancias. Por otro lado, estimados estudiantes, el elemento objetivo de este tipo penal es el dolo, ¿no? Es el dolo, ya que se realiza con pleno conocimiento de la comisión del delito, o al menos con la intención, o al menos sabiendo cuáles pudieran llegar a ser los efectos. El sujeto activo es determinado. En este sí estamos ante un tipo penal que es totalmente determinado. ¿Por qué? Porque el tipo penal nos dice que quien va a cometer este delito es un representante o comisionado por el gobierno de Bolivia, ¿no? Entonces exige esa calidad específicamente para que pueda cometerse el delito. El sujeto pasivo es el Estado o un Estado aliado, según lo previsto por el artículo 120. El objeto material, en este caso, tampoco existe, porque se trata de negociaciones, y la negociación como tal no tiene un sustento, ¿no? Un sustento material concreto. Es también incorpóreo, digámoslo así, ¿no? El bien jurídico es la seguridad del Estado, pues estos convenios por los cuales el comisionado o el representante puede llegar a perjudicar al Estado. La sanción es de 2 a 6 años de presidio y se agrava en la mitad de la pena si el delito se comete con fines de lucro o en tiempos de guerra. Dentro de otro de los tipos penales que nosotros vamos a estudiar que protegen la seguridad del Estado, se encuentra el sabotaje. El sabotaje, estimados estudiantes, tiende a debilitar a un país cuando está en guerra internacional a fin de que se vea con inferioridad de condiciones frente al enemigo. Sabotaje significa entorpecer o impedir un acto, ¿no? Alguien te sabotea cuando perjudica los fines que tú pudieras tener. Entonces, el Estado en una guerra también tiene ciertas finalidades, ¿no? De éxito. Y si una persona obstaculiza eso, estaría saboteando. Sabotear, entonces, entorpecer, impedir un acto. Cuando hablamos del tipo penal de sabotaje, estamos hablando de una acción deliberada, dirigida a debilitar al enemigo. Esto mediante la subversión, obstrucción, interrupción o destrucción de sus medios o mecanismos de defensa o de ataque, ¿no? Saboteando podrían ser los equipos con los que cuenta para la guerra, saboteando los mecanismos para poder provisionar de alimento a sus tropas, etcétera, ¿no? Por esto implica entonces la destrucción de instalaciones, vías, obras u otros medios de defensa, comunicación, transporte, aprovisionamiento, etcétera, nos dice nuestro Código Penal. Y eso es algo muy riesgoso, ¿no? El etcétera sería contrario, según también Jorge Balda, sería contrario al principio de taxatividad, que ustedes ya lo han estudiado en Derecho Penal 1, es decir, los tipos penales tienen que ser claros. Y en este caso, el etcétera
abre una amplia gama de interpretaciones sobre cuáles pudieran ser los objetos sobre los que se recaiga y que generen este tipo penal. Entonces, esta lista sería enunciativa, pero no limitativa, toda esta lista que establece el tipo penal. Y se genera la crítica, como habíamos dicho, ¿no? Por no cumplir con el principio de taxatividad. Entonces, el agio, por ejemplo, entraría dentro de este tipo penal. La especulación con precios en tiempo de una guerra, por ejemplo, va a debilitar la potencia que pudiera tener un Estado en la guerra, ¿no? En un estado de guerra. ¿Por qué? Porque los precios aumentan, la posibilidad de adquirir es menor, entonces el sabotaje implica aquello, ¿no? Entorpecer o impedir. ¿Qué nos dice el tipo penal? El artículo 118 del Código Penal nos dice: el que en tiempo de guerra destruyere o inutilizare instalaciones, vías, obras u otros medios de defensa, comunicación, transporte, aprovisionamiento, etcétera, con el propósito de perjudicar la capacidad o el esfuerzo bélico de la nación, será sancionado con 30 años de presidio. Entonces, lo que se busca es perjudicar, ¿no? el esfuerzo bélico de la nación o la capacidad bélica de la nación. ¿Cuáles son los verbos? Bueno, el verbo nuclear, ¿qué acciones se busca en este tipo para poder, para que se cometa? Destruir, es decir, dejar sin función, o inutilizar instalaciones, vías o medios de defensa, comunicación, transporte. Destruir implicaría, por ejemplo, bueno, hacer explotar uno de los autos con provisiones, ¿no? Inutilizar implicaría, bueno, que quitarle la batería. El automóvil va a seguir ahí, claro, pero ya no va a tener la misma utilidad, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre estas dos acciones. Y puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Cualquiera de las dos es sabotaje. O destruir o inutilizar estos objetos materiales del tipo que son obras, medios de comunicación, defensa, transporte, vías, etc. ¿Cuáles son las circunstancias complementarias? Tiene que tratarse de instalaciones, vías, obras o cualquier otro medio de defensa, cualquier otro medio de comunicación, cualquier medio de transporte o aprovisionamiento, ¿no? Y tiene que tener los siguientes propósitos. El propósito de perjudicar o la capacidad bélica de la nación o el esfuerzo bélico. La capacidad se refiere a lo que podría llegar a tener, ¿no? en una guerra. Y el esfuerzo como tal se refiere ya a las acciones que va realizando, ¿no? Entonces, uno se refiere a la potencia que podría llegar a tener en una guerra. Entonces, si alguien va a sabotear esto, es decir, si alguien va a inutilizar, si alguien va a destruir esa capacidad, es decir, lo que podría llegar a ser el Estado, bueno, el Estado dentro de una guerra, o, bueno, si es que le quita el esfuerzo, ¿no? Que ya está desarrollado. Entonces, hay que diferenciar bien para poder, en su momento, subsumir, reiteramos, los hechos en el derecho, ¿no? El elemento subjetivo de este tipo penal es el dolo. El sujeto activo es indeterminado, ya que nos dice claramente que cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito. El sujeto pasivo es el Estado o un Estado aliado, reiteramos lo que ya hemos visto. El objeto material, aquí sí hay un objeto material, porque el mismo tipo penal nos dice que la acción de inutilizar o la acción de destruir recae concretamente sobre instalaciones, vías, obras, medios de defensa, comunicación, transporte o aprovisionamiento, ¿no? El bien jurídico, ya hemos dicho, está en el título, es la seguridad del Estado, y la sanción es de 30 años de prisión. Tenemos además dentro de estos tipos penales, ya terminando los delitos contra la seguridad exterior del Estado,
al tipo penal de incumplimiento de contratos de interés militar. En tiempo de guerra, ustedes saben, estimados estudiantes, y bueno, uno por lógica ya puede intuir que es necesario tener logística precisa, adquisiciones que sean puntuales y que se cumpla exactamente en las fechas pactadas para el éxito de la misma, ¿no? Si uno se aprovisiona, si uno va a adquirir, si un Estado va a adquirir ciertos, ciertos alimentos o ciertas armas, requiere que se lo haga dentro del tiempo en el cual se ha quedado, ¿no? Entonces, el hecho de incumplir, por ejemplo, estos aspectos, por ejemplo, con plazos o incumplir con la cantidad inclusive, pudiera llegar a ser perjudicial incluso en una guerra, ¿no? Pero obvio, esto es doloso, tiene que hacerse con intención. Es antijurídico por no cumplirse las obligaciones contractuales con las Fuerzas Armadas, puede ser también con el Estado, mediante otras oficinas concretamente. Si bien los contratos tienen naturaleza civil, no es menos cierto que su incumplimiento en tiempos de guerra puede ser una especie de sabotaje y justamente entraría o podría entrar dentro de la tipicidad de este tipo que es el incumplimiento de contratos de interés militar, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, el contrato es una figura civil, ¿no? El contrato es un acuerdo de voluntades que tiene la finalidad de crear, modificar o extinguir ciertas situaciones jurídicas. Y las partes lo deciden, ¿no? Y si uno incumple, se va a la vía civil para pedir los daños y perjuicios. Pero, ojo, según el Código Penal, estamos en una situación más grave porque estamos en situación de guerra. Y si alguien incumple ese contrato relacionado, claro, está a la logística y a las adquisiciones para la potencia que pudiera llegar a tener, o la capacidad bélica o los esfuerzos bélicos, entonces en este caso sí estaríamos ante un delito, ¿no? Y el tipo penal nos dice lo siguiente: incumplimiento de contratos de interés militar. El que en tiempo de guerra no cumpliere debidamente obligaciones contractuales relativas a necesidades de las Fuerzas Armadas o de la Defensa Nacional, incurrirá en presidio de 2 a 6 años. El nomen juris, ya lo conocen, incumplimiento de contratos de interés militar previsto por el artículo 119 del Código Penal. El verbo nuclear es incumplir obligaciones, ¿no? Incumplir. Básicamente es incumplir. Aquí le hemos puesto obligaciones para realizar la aclaración, ¿no? Pero es incumplir, no cumplir algo, es decir, algo que ya habría pactado o algo que se tenía que hacer. Es una actitud entonces omisiva la que hay acá. Circunstancias complementarias, ¿no? Tiene que tratarse de tiempos de guerra necesariamente, y los contratos tienen que ser relativos a necesidades de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional. Si, por ejemplo, alguien incumple en tiempos de guerra un contrato para construir un estadio o para construir un... ¿Qué más podría ser? A ver, o para construir un parque, no entraría dentro de este tipo penal, ¿no? Porque estamos hablando de contratos que tienen que ser relativos a necesidades de las Fuerzas Armadas y de la Defensa Nacional. Elemento subjetivo, el elemento subjetivo de este tipo penal es el dolo, porque claro, no establece la culpa, como ya hemos visto hace un momento en el tipo penal de revelación de secretos, ¿verdad? El sujeto activo es indeterminado, ya que cualquier persona podría incumplir con estos deberes, con estas obligaciones contractuales, ojo. Obligaciones contractuales. ¿Qué significa? Que tiene que haber necesariamente un contrato, ¿no? Pero bueno, el contrato sí va a estar dentro del área pública. Eso ya lo van a precisar mejor al ver administrativo y las formas en las cuales el Estado puede adquirir ciertos bienes, ¿no? El sujeto activo es indeterminado, habíamos dicho, no exige una calidad específica. El sujeto pasivo es el Estado o cualquier Estado aliado. El objeto material no lo tiene concretamente. ¿Por qué? Porque no se recae directamente sobre algo que podamos ver, ¿no? El incumplimiento se da sobre las obligaciones, y las obligaciones son abstractas, es algo que se tiene que hacer, es algo que se tiene que dar, etc. Entonces es algo abstracto, el objeto material como tal no lo tiene.
El bien jurídicamente tutelado es la seguridad del Estado y la sanción es el presidio de 2 a 6 años. Hasta acá entonces, estimados estudiantes, ustedes han podido revisar que hay ciertos tipos penales que buscan la protección del Estado, pero respecto a su seguridad en las relaciones que podría, bueno, respecto a su seguridad para no desaparecer como tal, ¿no? Para no poder ser sometido ante otros estados, para no lograr perder esa soberanía que tiene el Estado. Y eso lo habíamos visto desde un principio, ¿no? Los delitos contra la seguridad del Estado pueden ser contra la seguridad exterior del Estado, que van a atacar a la nación y a la patria, esa unidad que nosotros tenemos, esa unidad que tenemos como bolivianos, es decir, aquello que nos diferencia de otros estados, ¿no? El momento que alguien traiciona a la patria, eso está en riesgo, esa unidad que tenemos como una nación, como una patria. El momento que alguien realiza espionaje pone en riesgo aquello, claro está, ¿no? Y realizando actos que pudieran ser perjudiciales para el Estado, introduciendo clandestinamente medios de espionaje, también hay ese riesgo. Pero no son como tal delitos de riesgo. ¿Por qué? Porque la acción ya demuestra un hecho que concretamente se realiza, ¿no? Un hecho que concretamente se realiza. Eh, bueno, la descripción del tipo nos muestra eso. Los actos hostiles igual pondrán en riesgo. Hemos visto además la revelación de secretos que puede ser perjudicial para el Estado, la infidelidad en negocios del Estado y así el sabotaje para ir concluyendo con el incumplimiento de contratos de interés militar, ¿no? Además de los delitos contra la seguridad exterior del Estado, hay delitos que buscan resguardar interiormente al Estado, es decir, para que ese orden al que nosotros hemos llegado se mantenga. Ustedes probablemente en derecho constitucional han visto la diferencia entre el poder constituido y el poder constituyente, ¿cierto? Esto está relacionado entonces puede llegar a relacionarse con esto del poder constituyente y el poder constituido, es decir, ese poder plenipotente y ese poder, esos poderes que se han llegado a constituir y que formalmente están ahí. ¿Por qué? Porque una vez que se constituye un Estado, la idea es que el mismo tenga cierto orden y tenga paz interna, ¿no? Y que no todo el rato las personas estén diciendo un rato, no, hay que cambiar de constitución, no, un rato, hay que cambiar de gobierno, no, un rato, yo no quiero ya 3 órganos de poder, quiero 5 órganos de poder, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y alguno más nos inventaremos. No, la idea de este tipo de delitos que vamos a estudiar y que van a revisar ustedes ya va a ser el resguardo de lo que ya se ha constituido, ¿no? Y estos delitos, y dentro de estos delitos también es importante tomar en cuenta el concepto de delito político. ¿Por qué? Vamos a ver en un instante más. A ver, revisaremos en orden esto. Los delitos contra la seguridad interna del Estado, estimados estudiantes, protegen de los elementos institucionales y los componentes del Estado. Esto quiere decir que va a proteger la supremacía constitucional, los poderes que ya se han constituido, ¿no? El ordenamiento jurídico y también la vigencia de las autoridades, ¿no? Las autoridades que se han nombrado lo han hecho en mérito a las reglas que ya hemos decidido, las reglas que rigen, ¿no? No, obviamente no todos hemos participado, claro, pero ahí hay ya debates constitucionales y demás, y filosóficos. Pero bueno, las autoridades han sido nombradas en mérito a las reglas del juego que se dan por la misma constitución, etcétera. Entonces, lo que se busca es que ese orden se mantenga. Entonces, hay que distinguir dos conceptos que ustedes desde un principio ya han debido estudiar en diferentes materias: legalidad y legitimidad. ¿Eh? Legalidad, que es el apego a la norma y a los parámetros del ordenamiento jurídico. Y legitimidad, que es la voluntad colectivamente aceptada, acatada y obedecida, ¿no? Cuando un Estado no satisface las necesidades de su pueblo y se hace totalitario, son ilegales los movimientos armados que buscan desestabilizarlo, pero son legítimas
las fuerzas colectivas. Entonces, hay una línea divisoria muy delgada, digámoslo así, muy casi invisible inclusive, entre, entre este tipo de delitos y también lo que podrían ser delitos políticos, ¿no? Es decir, en este contexto se presentan los delitos políticos. En los delitos políticos, estimados estudiantes, el delincuente va a buscar mejorar las formas políticas de la sociedad, va a buscar mejorar las condiciones de vida de las mayorías. Por lo tanto, el delincuente no sería un ser peligroso para la sociedad. Nos dice eso Jiménez de Azúa. El delito político implica un intento de materializar un ideal en el cual el autor fracasa. Entonces, en algunas situaciones podría haber un delito político en estos tipos penales que vamos a ir estudiando. Y es una consideración sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, el primer delito que se establece en nuestro Código Penal es el de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, nos dice, ¿no? Hay una línea delgada ahí entre un poder constituyente, o sea, entre la generación entre la convocatoria a una asamblea constituyente y que esto sea castigado como delito, ¿me entienden? A eso voy. Entonces, hay una posibilidad que el delincuente o logre un nuevo estado tras estos actos, o por otro lado, sea castigado, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que esto puede ser legítimo y hay otras en las que no. Y esto siempre tenemos que considerarlo cuando estudiamos estos delitos, porque puede darse que en algunas circunstancias estemos ante delitos políticos. Dado el transcurso del tiempo, es que vamos a dejar acá nuestro avance y corresponde que cada uno de nosotros sigamos realizando las descomposiciones de los tipos penales bueno, al menos de esta parte, ¿no? De los delitos contra la seguridad interior del Estado, desde los artículos 121 hasta el artículo 129 de nuestro Código Penal. Los invito a realizar esto porque también es parte de los trabajos establecidos en nuestra plataforma. Hasta acá entonces nuestra grabación del día de hoy. Espero que les haya parecido una clase enriquecedora. Si no es así, de todos modos podemos tener el debate y la charla siempre, ¿no? Porque eso siempre es mucho más beneficioso, mucho más enriquecedor. Y los invito a que puedan realizar también sus comentarios, sus valoraciones, porque de esta manera vamos a aprender de mejor manera, ¿no? de mejor forma, para no volver a repetir la palabra. Gracias.